cosas. En Cristo Jesús. Amén. Una frase que se usaba en la antigüedad era decir que somos salvos para servir. Y dice Peter Master en el libro que parece ser que esto pasó de moda, porque hoy mucha gente se ve a sí misma salva, pero no tiene compromiso en el servicio. El Señor Jesús nos dejó una gran comisión, que es predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Desde el momento en que el Señor transmitió esto a su iglesia, la iglesia del Señor esperó el poder o la capacitación para hacerlo, como el Señor lo había prometido. Iban a recibir poder de lo alto y el Espíritu llegó, y el primer fruto de la obra del Espíritu obrando en los creyentes fue que dieron a conocer las buenas nuevas de salvación. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, que como dijo alguien por allí, la gran comisión no se transforme en la gran omisión. Porque ciertamente hay una relación entre el evangelismo y la vida de la iglesia, pero no podemos negar que también hay una relación entre nuestra responsabilidad en evangelizar y la vida espiritual personal. Vamos a buscar en San Juan, capítulo 15, versículo 18. San Juan 15:8. 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los salvos no somos trasladados automáticamente a la presencia del Señor cuando experimentamos la conversión. El Señor nos deja aquí en esta vida terrenal para que experimentemos en nuestra carne la obra transformadora del Espíritu de Dios, santificadora, donde vamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. Y ciertamente llegará un momento en el cual ya seamos completamente transformados y libres de todo pecado de esta vida, de todo remanente de pecado. Pero tan solo la obra del Señor en nuestra santificación o en el moldearnos no está tan solo enfocada en nosotros mismos internamente, sino también en aquello que nosotros vamos a hacer para con los demás y específicamente en compartir las buenas nuevas. La batalla por las almas, como Peter Master lo encara en su libro y pone ese énfasis de que es un tema bélico, es una cuestión de batalla, y ciertamente los versículos que vamos a ver nos hacen comprobar que este es el sustento bíblico. Ese debería ser un tema muy importante para nosotros, hermanos. Debería movernos, cautivar nuestra mente, nuestro corazón, dejarnos intranquilos, reflexivos, para que no nos entreguemos a la autocomplacencia. Debemos preguntarnos entonces si nosotros entendemos la responsabilidad de ganar las almas y de compartir las buenas nuevas en lenguaje de guerra. ¿Lo estamos viviendo de esa manera? ¿Se parece nuestro evangelismo al de la iglesia primitiva? Pensemos también por un momento qué rol tuvo el evangelismo en las grandes épocas de avivamiento cristianas, en la Reforma Protestante y momentos posteriores. Si nos ponemos a analizar la situación actual, ciertamente deja mucho que desear. No parece que muchas iglesias estén enfocadas en esta labor, y ciertamente sí puede haber algunas que sean de ejemplo y a ellas debemos mirar, pero ciertamente es raro
que las iglesias tengan un enfoque evangelístico, bíblico y contundente. Es raro, por ejemplo, escuchar de iglesias que tengan mensajes específicamente evangelísticos. Es extraño ver iglesias cuyos integrantes están comprometidos con llevar el evangelio a su alrededor, al barrio o a la ciudad. Algunas iglesias tristemente han cedido a tácticas del mundo para poder lograr este objetivo y bueno, nosotros sabemos que muchas iglesias tienen un estilo musical que resulta atractivo a la gente porque de ese modo piensan que lo van a atraer para que se hagan fieles. Ni siquiera podemos decir cristianos porque también los atraen con la música, pero luego muchas veces han cambiado también el mensaje. Pareciera ser que el enfoque está en lo que reciben las personas en el momento de lo que ellos pueden entender como adoración. Cuando las personas llegan a estas iglesias que le ofrecen un buen espectáculo, si no escuchan el mensaje del Evangelio predicado en el poder del Espíritu, sus vidas no van a ser transformadas. No se van a convertir en verdaderos adoradores por un buen momento de música o sentirse que en sus emociones están cerca de Dios. Recuerden que hablamos acerca de el verdadero gozo en el Espíritu, que no tiene tanto que ver con emociones, el sentir la presencia de Dios, sino con la verdad bíblica. En la Biblia, este lenguaje de guerra se usa muchas veces para referirse a la tarea del evangelismo y a ganar a los perdidos. Y esto es clave para restaurar la vitalidad de una iglesia como también la vitalidad en la vida espiritual personal. Alguien decía que la obra de la labor del ministerio de la iglesia es como un barquito con dos remos. Uno es el evangelismo y el otro es el discipulado. Y si uno de los dos no está funcionando, empieza a andar en círculos y no avanza. La iglesia debe pensar en las dos cosas, en la evangelización como también en la enseñanza y el discipulado. Ahora, cuando hablamos de batalla, cuando hablamos de guerra, cuando hablamos de tener victoria espiritual, podemos pensar en un ejército que está a la defensiva, pero eso no nos hace pensar en conquista. Cuando pensamos en conquista es un ejército que avanza, un ejército que obtiene nuevos campos para su capitán, para quien pelea, para su señor. En las filas del cristianismo hay una pelea defensiva, pero si queremos conquistar más, si queremos ganar a los perdidos, necesitamos avanzar, no podemos dejar el pie en el mismo lugar. ¿Recuerdan lo que pasó con Israel cuando fueron llamados a entrar a la tierra prometida? Pero por incredulidad no quisieron avanzar. La realidad es que se quedaron en el desierto dando vueltas y su pecado le costó muy caro. Quisiera hacer mención de unas ilustraciones que comenta Peter Master que son bien apropiadas. Dice que en la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que Italia estaba gobernada por Mussolini, que era fascista, alineado con los nazis, y luchaba también él por conquistar territorio, así como Hitler en Alemania avanzaba la conquista de territorio. Mussolini quiso hacer una incursión en Egipto y dominar el Nilo. Del otro lado, de la parte norte de África, había tropas británicas, indias, los que se consideraban aliados y se defendían o luchaban en contra del avance nazi fascista. En las tropas italianas había un comandante, un mariscal llamado Griciani, que dio la orden de avanzar su gran ejército
que era muchísimo más grande que el ejército enemigo, que tenía mucho más soldados, mucho más armamento, incluso en combate aéreo dicen que eran 5 veces superiores a uno. Del otro lado había un coronel, un general británico llamado Richard O'Connor, que dice que se quedó perplejo cuando vio que este ejército, que era tan grande y que venía con tanto poder de conquista, en un momento se detuvieron, avanzaron 80 kilómetros y se detuvieron. Entonces ellos enviaron, los aliados enviaron oficiales para ver qué era lo que pasaba, y cuando llegaron allí, dice que no podían creer que estaban allí estableciéndose. Estaban construyendo edificaciones que no parecían precarias, eran firmes, estaban incluso poniendo una tubería de agua como si ellos fueran a quedarse allí. Entonces, el general británico aprovechó este estancamiento de las fuerzas nazi y decidió entonces no dejarlos avanzar ni fortalecerse en ese lugar, sino atacarlos de repente. Y los atacó en una mañana, cuando salía el sol. Las fuerzas británicas e indias atacaron a los italianos, dicen que estaban durmiendo, que solamente había unos pocos centinelas y los cocineros que estaban preparando el desayuno. Y la batalla duró 2 días, pero finalmente los tanques de los aliados, la infantería, vencieron con facilidad a un ejército que era mucho más superior. Los historiadores dicen que también encontraron entre las muchas filas de los italianos un montón de espaguetis y muchas botellas de vino. Ustedes saben que esa es la comida preferida de los italianos. Pero la pregunta de reflexión es, ¿cuál fue el problema por el cual este ejército detuvo su ofensiva? Bueno, la reflexión es que este mariscal Graziani no se decidió a continuar el avance. En un momento vaciló, tuvo dudas, se atrincheró y decidió fortalecerse en lugar de haber avanzado, lo cual sin duda habría llevado a una victoria con todo el potencial que tenía contra los enemigos. Pero al frenarse, al detenerse, al focalizar la fuerza en fortalecerse, le dio la posibilidad a los otros de atacar y derrotarlo. Qué terrible que esta analogía se parezca al problema que hay en las iglesias hoy. Podemos decir que tenemos un gran ejército de soldados, que estamos equipados con la palabra de Dios, que tenemos las grandes doctrinas de la fe, que hay alimento en los púlpitos, principalmente de las iglesias reformadas, cada domingo. Una gran herencia de buenos ejemplares en nuestra historia cristiana. El cuidado de las tropas en la labor con los miembros de la iglesia. Pero en lugar de avanzar y conquistar nuevos territorios, nos quedamos estancados y nos exponemos a ser atacados nosotros. Las preguntas de reflexiones son: ¿dónde está la sed por conquistar más? ¿Dónde está el esfuerzo evangelístico? Nos parecemos a un ejército detenido más que a una iglesia militante. Estas ilustraciones de guerra y los versículos en los que meditamos, hermanos, tienen el propósito de que reflexionemos acerca del entendimiento que tenemos de esta labor y en nuestra práctica. Yo personalmente, cada vez que escucho cosas referente al evangelismo, no puedo dejar de reconocer la necesidad que tengo en mi vida personal y como iglesia también tenemos de avanzar. Si hay un estándar divino que lo podemos ver en las Escrituras, que lo podemos confirmar que es bíblico, entonces nuestra vida tiene que ser moldeada
Nuestra práctica tiene que ser cambiada para que tanto en lo personal o en lo grupal como iglesia podamos hacer lo que Dios nos pide. Vamos a ver el primer texto. 1 Corintios 9, 7. 1 Corintios 9, 7. En el contexto del apóstol Pablo está hablando de los derechos que él tiene como apóstol, él y los que están con él. Y ciertamente hay una frase en la que vamos a poner el énfasis, que es la primera, una pregunta retórica. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Evidentemente el tema del texto y del contexto tiene que ver con los derechos del apóstol, pero tomemos tan solo la ilustración para que entendamos cómo él se ve a sí mismo en la labor cuyo ministerio era principalmente o primariamente evangelístico. Se ve el apóstol como un soldado. Hay otras ilustraciones allí, dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Cuando hablamos de la evangelización también hablamos de sembrar la preciosa semilla. O quien apacienta un rebaño y no toma de la leche del rebaño, sin duda eso tiene que ver con el cuidado de aquellos que son convertidos. Pero como vemos entonces, eso tiene que ver con la tarea de evangelizar y enseñar y cuidar a los salvos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Dice así la palabra: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí la terminología parece ser vinculada a un embajador. Quizás pensamos, bueno, esto no tiene tanto que ver con una guerra. Bueno, porque ciertamente el enfoque aquí no es de guerra, sino es de paz. Es llevar el mensaje de la paz que hay en Cristo, el mensaje del Evangelio, que es Dios reconciliando consigo mismo al mundo, perdonando los pecados de los hombres y dándoles a sus siervos la responsabilidad de predicar este mensaje. Entonces podemos ver también allí cuán importante es este mensaje y esta labor. Segunda de Corintios, allí mismo en el contexto, capítulo 6, versículo 4, más adelante. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Vean esa expresión. El apóstol está hablando aquí de armas. ¿Y para qué eran esas armas? Parece ser que él tiene en mente un soldado romano que tiene un escudo en una mano y con esa se defiende, y en la otra mano tiene una espada con la cual ataca. Eso se refleja en varios pasajes en la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí habla de milicia,
una milicia que tiene que ver con armas espirituales. Hay una batalla espiritual. Tiene que ver con llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Este es un lenguaje de guerra. Esta es la batalla del creyente buscando la santificación, pero también es aplicable a la batalla en la evangelización. El apóstol Pablo se defiende de aquellos que lo acusan de que no era un apóstol de Cristo. Y en su defensa él expone los principios del evangelismo a los cuales él se dedicaba. No predicaba el evangelio con estrategias humanas, con manipulación de las emociones, con resultados humanos, sino lo hacía en el poder del Espíritu. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, es aún mucho más claro acerca de este lenguaje. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste asimismo llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Y también en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Ven ustedes, hermanos, en todos estos pasajes que hemos leído este lenguaje militar? Hay soldados, hay buenos soldados, hay malos soldados. La exhortación de Pablo a Timoteo es que sea un buen soldado, a que pelee la buena batalla, a que sufra como un buen soldado, a que no se enrede en cosas de esta vida que los desvíen de esa meta que ha sido dada por nuestro capitán, que es ir al mundo a ganar a los perdidos. No ir al mundo para hacernos como el mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero ir para llevar el evangelio para que las personas vengan a la salvación. ¿No es maravilloso pensar que el Señor tiene pueblo escogido? Hoy lo oraba el hermano. El Señor tiene pueblo en Liberia, el Señor tiene pueblo en Bagaces, tiene pueblo en San José, en Los Lagos, quizás en otras ciudades que ni iglesia tienen. Pero ¿cómo van a llegar esas personas a los pies de Cristo? Dios ha elegido que sea por medio de la predicación de la palabra. Esa es la manera en la que las personas van a venir a unirse al rebaño de Dios. ¿Cómo fue que usted llegó? No se le apareció un ángel, ¿verdad? Y le predicó el evangelio. Dice que no les he dado eso a los ángeles. Ellos anhelan mirar esas cosas. Pero alguien le habló a usted, un familiar, un vecino, un amigo, compañero de trabajo, de estudio. En algún momento Dios utilizó a alguien para llevarle al entendimiento y a la comprensión del mensaje del evangelio. Eso es lo que tenemos que nosotros ver. Que hay personas entre los elegidos del Señor que no están aquí hoy. Quizás todavía están en su mundo de pecado y de maldad, pero son del pueblo de Dios. Y Dios está buscando quiénes son aquellos que van a llevarles el mensaje. Puede ser que Dios quiera usarnos. ¿Estamos nosotros dispuestos, como Isaías, diciendo: Señor, aquí estoy, envíame a mí? ¿Estamos dispuestos para ir a invitar a esas personas a que vengan a la casa de Dios para escuchar la palabra predicada? ¿Estamos dispuestos a expresar el mensaje del evangelio con nuestra boca? En Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, vemos otro texto. El mismo tono de terminología de guerra.
Apocalipsis 6:2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Está la batalla por las almas, dirigida, liderada por nuestro Señor Jesucristo, que es triunfador. Recordemos que Él venció. La victoria es segura. Eso cantamos. Él ya venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás. Las almas por las que Cristo murió no van a ser condenadas. Es una realidad para nosotros, los elegidos de Dios, y para aún aquellos que faltan unirse a las filas del cristianismo. Y vamos a Efesios 6, que quizás sea el texto más utilizado para la guerra, porque nos habla de la armadura de Dios. Pero muchas veces que meditamos en este texto, nos enfocamos más en una batalla defensiva. Y ciertamente podemos pensar que esta armadura protege al cristiano frente a las tentaciones, frente a las pruebas y los ataques del enemigo. Sin embargo, también hay armadura que es ofensiva o de avance y de ataque. Dice la palabra de Dios, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. En este texto, hermanos, la batalla es representada de manera cuádruple. Primero, la batalla por la verdad, cuando habla acerca de que el pueblo debe defender la verdad de Dios, debe estar firme en la verdad, ceñido los lomos. Debe conocer las doctrinas y defenderlas. También hay aquí una batalla por la santidad, porque deben estar vestidos de la coraza de justicia. También hay aquí una batalla por la seguridad de salvación. Cuando el enemigo ataca con estos dardos de fuego, ese escudo de la fe se defiende de que la salvación en Cristo es segura. Pero hay también en esta descripción una batalla por las almas, porque Dios nos da el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es un calzado para caminar, es un calzado para conquistar. Y hay una espada que, aunque puede ser usada en la defensa, también es un elemento de ataque. Uno no se cubre con una espada de un dardo, utiliza un escudo. La espada es una herramienta para atacar, un arma para atacar. Entonces podemos pensar, hermanos, que quizás estamos bien porque las primeras batallas las estamos librando. Porque hoy en día hay muchos predicadores que se toman muy en serio la batalla por la verdad. En los púlpitos reformados tenemos un celo muy grande por la doctrina. No vamos a tolerar un error doctrinal. Damos peso a las grandes confesiones de fe.
Hablamos de las declaraciones históricas de la doctrina. Nos dedicamos a estudiar con detalle y corrección y a transmitir la verdad. Podemos decir que batallamos esa batalla. También muchos promueven la batalla por la santidad. Y todo esto es correcto. Hablar de la vida piadosa, de la vida devocional, de la vida personal o familiar, de la lucha por la mortificación del pecado, de la necesidad de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Otros pelean esa batalla por la seguridad de salvación, sobre todo iglesias que han salido de esa doctrina equivocada de que la salvación se pierde y entonces se afirman en la seguridad que hay en Cristo, de que somos salvos, que nadie nos va a arrebatar de la mano de Cristo y de la mano del Padre. Pero debemos preguntarnos, ¿quiénes están dando la batalla por la predicación del Evangelio y el compromiso por ganar almas? Pienso que es ahí donde muchos tenemos que reconocer la necesidad de avanzar, de corregir. Es posible, sí, cierto, que algún que otro hermano tenga este principio o convicción personal de no dejar de pasar muchos días sin predicar el Evangelio. Un hábito firme, una convicción de llevar las buenas nuevas, de buscar las oportunidades, no esperar que acontezca la oportunidad, sino provocarla. El famoso predicador J.C. Ryle decía que había que atacar las fortalezas de Satanás y rescatar a las almas que estaban pereciendo. Me hace pensar eso en muchas de las películas de Hollywood, ¿verdad? Donde hay un ejército que va en busca de rescatar a aquel soldado que tomaron cautivo. Podríamos pensar como ejército de que están los elegidos de Dios allí en el mundo que necesitan ser rescatados, pero tiene que haber esta mentalidad de guerra y de trabajo en equipo y de estrategia. Ese creo que es el sentir y el entendimiento que nos falta, ver esto como una guerra, verlo como una batalla, ver que el enemigo quiere mantenernos aquí contentos, quietitos, ocupados con los ojos en nosotros mismos. Hay otra historia de la guerra que plantea el pastor Peter Masters, y esto tiene que ver con la guerra civil norteamericana. Ustedes saben que Estados Unidos tuvo un momento donde algunos estados se separaron, los confederados se separaron de los estados del norte, de la Unión, y lucharon por una cierta independencia. Querían mantener la esclavitud y de algún modo dividir el país. Los estados de la Unión obviamente estaban ligados al poder central, ¿verdad?, del gobierno en Washington. Tenían un ejército mucho más grande y podrían haber neutralizado rápidamente esa sublevación, podemos decir, de los estados del sur. Si hubieran hecho un avance rápido con las tropas grandes que tenían, podrían haber conquistado la ciudad capital de los estados del sur en muy poco tiempo. Sin embargo, por no haber actuado rápidamente, la guerra se extendió por 4 años. Y en medio de esos 4 años hubo muchísima gente que murió. El general de los estados de la Unión, llamado McClellan, era un hombre rico, un ex jefe de ferrocarril, una persona muy determinada, con mucha autoridad, que todos pensaron que por su personalidad y sus capacidades iba a ser un éxito él al frente del ejército. Comentan que cuando hacían un retrato de él salía con su mano en el abrigo, como Napoleón, y que todos los manuales sobre el arte de la guerra los leían sus oficiales. Su ejército estaba bien equipado, tenía un montón de reclutas, tenía comida en abundancia, tenía el respaldo
del presidente Abraham Lincoln, pero estuvo durante bastante tiempo paralizado, su ejército no avanzó, y dicen que el presidente Abraham Lincoln caminaba en su oficina y se preguntaba, ¿qué tenemos que hacer para que este hombre avance y pelee? A pesar de tener mayoría numérica de tropas, de más de 3-1, lo que este hombre hacía era constantemente pedir refuerzos, pedir más suministros, pedir más armas. Finalmente, cuando se decidió a avanzar y montó su ataque, el efecto de ese combate fue muy débil. Los otros estaban más preparados y, como dije antes, la guerra se extendió mucho tiempo y mucha sangre fue derramada. Entonces decidieron relevarlo de su cargo. Esa es otra historia, situaciones parecidas, donde se describe lo que puede pasar también en muchas buenas iglesias, porque estamos preparados, tenemos la palabra de Dios, puede haber hermanos capaces de enseñar, de predicar, hay alimento espiritual para estar fortalecidos, hay personas dispuestas que desean servir, hay deseos de hacer cosas para Dios, pero el avance es muy poco. ¿Dónde está la falla? ¿Será que tenemos dudas, que estamos acobardados, que estamos centrándonos en nosotros mismos? Recordemos que los ángeles anhelan mirar la predicación del Evangelio, pero puede ser que también ellos se planteen y digan, ¿qué más tenemos que hacer para que estos avancen? Los ángeles son servidores de Dios, ministros de Dios en favor nuestro y en favor de los escogidos, de los que han de heredar la vida eterna. ¿Qué tienen que hacer ellos para que nosotros avancemos? Pueden hasta ver que estamos desinteresados por las almas. Es cierto que es correcto ocuparnos en partes de la guerra que hemos mencionado. ¿Cómo no vamos a ocuparnos en la doctrina? ¿Cómo no vamos a ocuparnos en la santificación? ¿Cómo no vamos a ocuparnos en la importancia de la unidad de la iglesia? Sin embargo, los grandes siervos de Dios y en las épocas de avivamiento cristiano, desde los puritanos, el tiempo de la expansión de las iglesias y las misiones, siervos como Whitefield, Carey, Spurgeon y tantos otros más que mencionamos en los sermones, todos estos hombres y las iglesias tenían un celo evangelístico contundente. Y qué bonito es pensar eso, que esto puede ser posible hoy. De hecho, hay gente que ha ido al Tabernáculo Metropolitano y ha dicho eso. Entrás ahí y salís y te evangelizaron 5 veces. Te evangeliza el que predica en el púlpito y después te agarra un hermano, y te agarra otro y te agarra otro. Son iglesias que tienen esta batalla bien en claro. ¿Creemos en la oferta gratuita y sincera del Evangelio? ¿Creemos que el Evangelio es una oferta sincera de Dios para el pecador? Yo he pensado esto y lo he dicho algunas veces, que es una humillación analizar la propia vida de uno cuando uno tenía un mal entendimiento acerca de la elección y la predestinación y quizás éramos más fervientes en compartir las buenas nuevas que luego de entenderlo. Como si la lógica fuera que mientras pensábamos que la decisión estaba en manos de las personas, había más esperanza que creer que la decisión está en manos de Dios. Los calvinistas no queremos que nos confundan con hipercalvinistas, pero a veces pensamos de esa manera, nos invade la incredulidad y pensamos que algunas personas nunca van a creer o que no son elegidos. Ciertamente, cuando pasa el tiempo
y uno insiste mucho en la evangelización de alguna persona y esa persona no se convierte, pero somos llamados a perseverar en la oración y en la evangelización de nuestros seres queridos, de familiares, de amigos, y no solamente quedarnos en ese entorno de las cercanías que Dios nos da, sino avanzar aún más en esta batalla. Es cierto que se va a salvar si Dios lo salva. Y si Dios no lo va a salvar, no hay nada que yo pueda hacer. Pero sin embargo, sí puedo llevar y predicar el evangelio porque esa es mi labor independientemente del resultado. Cuando el Señor dio la gran comisión, no dijo que la predicación debía ser solo si se convertían. Somos llamados a predicar independientemente del resultado. Seguramente usted piensa en algunas personas de su entorno, familiares, conocidos, amigos, vecinos, que son incrédulos, que están en sus delitos y pecados, que están viviendo ahora sin luz, sin esperanza. Recuerde, hermano y hermana, este llamado a la guerra para arrebatar esas almas de las garras de Satanás y del poder del infierno. Sí, es cierto, la salvación es de Jehová. No lo vamos a hacer con nuestras fuerzas humanas. Solo el Señor puede cambiar los corazones de piedra en corazones de carne. Pero tenemos una gran labor, una gran responsabilidad. No podemos ser pasivos. Consideremos algunos aspectos prácticos de este tema. Hermanos, la predicación evangelística enfocada. Esta es una de las cosas que muchas iglesias no tienen. Algunas, desde el despertar a la predicación expositiva, se han centrado en ir a lo largo de toda la Biblia, versículo por versículo, y ha sido una gran bendición para descubrir la totalidad del consejo de Dios y las doctrinas fundamentales de la fe. Sin embargo, las iglesias también tienen que acostumbrarse a una predicación evangelística enfocada. Quizás algún hermano o hermana diga, esa predicación es muy sencilla, parece muy básica. Pero el objetivo principal de esa predicación no es alimentar ampliamente el conocimiento teológico de los que ya conocen bastante de la palabra, sino llamar a los perdidos a la conversión, a la reflexión sobre el mensaje del Evangelio, a la salvación. La iglesia no debe ver estas predicaciones como repetitivas, redundantes o básicas. Debemos deleitarnos en el mensaje del Evangelio cuando el Evangelio es presentado de diferentes formas, de diferentes enfoques, con diferentes textos, con diferentes analogías o ilustraciones que pretenden captar la atención y la conciencia del que está muerto en sus delitos y pecados y llevarlo a los pies de Cristo. Y la iglesia debe ser activa en traer a las personas para que se expongan a esa verdad. Por mucho tiempo las iglesias tuvieron cultos específicamente evangelísticos. Hoy la mayoría de las iglesias no tienen cultos evangelísticos, tienen un culto que básicamente es de instrucción y enseñanza. Y en algún momento se predica el evangelio, se cierra con el evangelio. Algunas iglesias, como en el Tabernáculo Metropolitano, por ejemplo, las predicaciones evangelísticas se hacen los domingos por la tarde. Entonces los hermanos están involucrados en traer invitados para que se expongan a la palabra predicada. En nuestro caso, nosotros recibimos más visitas los domingos por la mañana y es por eso que la serie del Evangelio de Juan es más enfocada en la evangelización. Aunque ciertamente se tocan cosas que son de edificación y bendición para los
creyentes, el énfasis está en la salvación de los perdidos. En segundo lugar, hermanos, algo que la Iglesia del Tabernáculo Metropolitano ha tenido mucho énfasis durante muchos años y sin duda es un ejemplo y un desafío también para que muchas iglesias le sigamos. Ellos han tenido un gran ministerio de escuela dominical con carácter evangelístico. Hoy en día muchas iglesias, si tienen un ministerio con niños, es más que nada para entretenerlos y que no hagan ruido en el salón de culto. Ese no es el enfoque correcto. Sean que sean 5 niños o 500, lo que se debe exponer es el mensaje del Evangelio para que desde temprana edad ellos puedan entender, y entendemos también que es la gracia del Señor, pero puedan recibir con palabras claras de sus maestras o maestros las doctrinas tal como son enseñadas en la palabra. A veces el énfasis es tan distorsionado que el niño ve la historia de Abraham, ¿verdad? O la historia de David, o la historia de Pedro, y se queda con que el héroe de esa historia o de la Biblia es eso, Abraham, o es David, o es Pedro. Y no se llevan el mensaje del Evangelio en su mente, entendiendo de quién se trata la Biblia y cuál es la obra que Cristo ha hecho. Como iglesia, hermanos, tenemos pocos niños aquí, pero debemos estar comprometidos con la evangelización de ellos. Porque Dios va a traer sin duda más niños, pero si no empezamos siendo fieles con los pocos, ¿qué va a pasar cuando haya más? Hasta tenemos que pensar, hermanos, que si tenemos solo un lugar para juntar a los niños y necesitamos hacer 2 grupos, ¿dónde vamos a poner los otros? La iglesia debe considerar la evangelización de los niños como algo no opcional. Y qué bueno que Dios pueda poner en el corazón de algunas personas decir, yo quiero servir y dedicarme a este ministerio. Porque también podríamos hacer algún tipo de actividad evangelística con otros niños. Es responsabilidad de la iglesia proveer esos espacios y esa organización, actividades evangelísticas específicas. Predicar en este barrio donde estamos. Los vecinos que hay aquí saben que es una iglesia. Si pasan al frente y nos ven los domingos, tenemos la contra de que todavía no tenemos rótulo, ni siquiera nos podemos identificar. Pero no saben si son bienvenidos o no. No saben si pueden entrar o no. No saben qué creemos, no saben qué predicamos. ¿Queremos una iglesia llena? Tenemos que darlo a conocer. Tenemos que ir a las plazas, tenemos que repartir tratados, tenemos que evangelizar en lugares públicos. Y para eso se requiere tiempo, se requiere esfuerzo, se requiere constancia, se requiere perseverancia. Aún el apóstol Pablo, siendo él apóstol, no salía a hacer la función solo. Estaba rodeado de un equipo de hermanos que iban con él a llevar las buenas nuevas. Quizás usted diga, bueno, es que yo trabajo mucho y estoy muy ocupado. Yo tengo poco tiempo. Quizás no pueda participar en alguna actividad o no pueda añadir a sus muchas responsabilidades algo más, pero pueda ponerse de acuerdo con algún hermano o con alguna hermana para
hacer un esfuerzo evangelístico. Los hermanos se pueden poner de acuerdo y ir a visitar a una persona, algún conocido, algún compañero de trabajo. Pueden juntarse a tomar un café. Una hermana puede invitar a otra hermana a venir a la casa y así predicarle a algún familiar. Todas estas cosas necesitan ser programadas. Si bien pueden surgir espontáneamente, la guerra no se hace de manera espontánea, la guerra se hace con estrategia, la guerra se hace con planificación. Usted tiene en mente algunas personas de su entorno que quisieran que sean salvos, algunos familiares, algunos vecinos, conocidos, seres queridos. ¿Cuál es su estrategia para que ellos sean salvos? ¿Cómo les va a evangelizar? Quizás usted no se anima a evangelizar, pero puede invitar a un hermano, tomar un café y pedirle que le cuente el testimonio, cómo llegó a Cristo. Hoy yo hablaba con el pastor Manuel. Le digo, dígame, pastor, ¿cómo fue que usted llegó a Cristo? Entonces él me empezó a contar su testimonio. Dijo que era por medio de un compañero de trabajo. Él lo vacilaba al compañero de trabajo porque el compañero de trabajo era creyente. Y entonces se burlaba de él y le decía cosas para provocarlo. Dice que el compañero de trabajo, en lugar de devolverle con la misma moneda, dice que le alistaba café y le traía cafecito. Y eso fue golpeando el corazón del pastor Manuel. Hasta que un día dice que ya no pudo ni siquiera ofenderlo. Y después, saliendo del trabajo y yéndose en el bus, se puso a llorar viendo cómo esta persona lo trataba. Y desde ahí su corazón se dispuso a oír lo que esa persona creía y luego visitar la iglesia donde esa persona iba. Y allí escuchó el evangelio y vino a la salvación. La mayoría de las personas que se han convertido, y no quiero minimizar el efecto de la obra evangelística espontánea o en las calles, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas que se han convertido, creo que estamos en el grupo de aquellos que hemos sido evangelizados por familiares, conocidos, dentro de un entorno de relativa confianza, ya sean vecinos, amigos. Dios puede salvar de muchas maneras. Dios puede salvar a alguien porque usted le dé un tratado. Dios puede salvar a alguien porque prende la televisión y escucha un mensaje evangelístico. No hay duda de eso. Yo conocí gente que estaba en una secta y prendió la tele y escuchó un mensaje de buena doctrina y se convirtió. Pero la mayoría de nosotros hemos llegado por un esfuerzo evangelístico de alguien que dedicó tiempo, y muchas veces no solo una persona, sino varios, cada uno puso algún granito. No se trata de los planes novedosos que ofrecen estos autores bestseller de crecimiento de iglesia, ¿verdad? De adaptar la iglesia al mundo, de preguntarle al mundo qué quiere para que le demos en la iglesia lo que ellos quieren. ¿Quieren música movida? Vamos a darle música movida. ¿Quieren obras de teatro? Le vamos a dar obras de teatro. Se trata de clamar al Señor para que nos dé de nuevo en predicar la palabra. Hacerlo con la guía del Espíritu y en dependencia de Dios. No es suficiente el testimonio de una vida santa. Algunos ponen mucho énfasis en esto, que el testimonio fundamental es como usted viva. Entonces su manera de evangelizar, dice, no debe ser con palabras, sino con su forma de vida. Eso no es del todo correcto. Ciertamente el testimonio que vivimos como cristiano, como recién lo contaba en el testimonio del pastor Manuel, puede ser un instrumento utilizado por Dios para la confrontación. Pero el mensaje del evangelio es un mensaje que debe ser transmitido, comunicado, no tan solamente reflejado en un ejemplo. Tiene que ir con palabras porque hay hechos y hay doctrinas envueltas en el mensaje del evangelio. Es lo que Cristo hizo y es el significado de lo que Cristo hizo. Entonces tenemos que tener cuidado de pensar que nuestro evangelismo
está limitado a vivir en un ejemplo, sino más bien también ser proactivos en dar a conocer con palabras lo que Cristo ha hecho. Como iglesia y en la vida personal, privada, tenemos que tener un plan, hermanos. Recordemos este lenguaje de guerra. Una guerra necesita tener una estrategia, tener un plan. ¿Cuál es el plan para ganar a Liberia para Cristo? ¿Cuál es el plan para ganar a mis familiares, mis conocidos, mis vecinos? Puede haber muchas opciones variadas a la hora de aplicar esto. Quizás haya iglesias donde Dios trae una gran bendición. No hicieron una gran actividad evangelística en las calles, pero empiezan a venir visitas. Gloria al Señor por eso. Seguramente los hermanos estuvieron activos en invitar. Debemos pensar cuáles son aquellas cosas con las que contamos, qué recursos tenemos. Aquí tenemos un templo. Podemos pensar si este es el lugar apropiado para traer personas en otro día de la semana o hacer una actividad con niños, jóvenes, adultos. ¿Con quiénes contamos para servir? ¿Quién está dispuesto a hacer algo en pos de esta batalla? Los soldados tienen que estar dispuestos a hacer grandes sacrificios, a pasar incomodidades, a privarse de muchas cosas que si no estuvieran en la batalla podrían hacer. Los soldados sufren heridas en combate. Vean, la guerra espiritual también es así, porque el diablo no quiere que usted se involucre mucho en el servicio y lo va a tentar y seducir con un montón de cosas que podría hacer usted si dedica menos tiempo a servir al Señor y menos a evangelizar. Y quizás usted se dispone a evangelizar y ahí van a venir los ataques, los problemas, las necesidades. Porque sabe el enemigo que si nos desenfoca un poquito, que si cambia nuestro orden de prioridades, ya hay un soldado menos. El apóstol Pablo nos da ese ejemplo de tener bien en claro a lo que él apuntaba, y él decía: ay de mí si no predicase el evangelio. Hermanos, preguntémonos si hay en nosotros y en nuestra iglesia hambre para que existan conversiones. Clamamos a Dios por avivamiento, pedimos que haya un despertar en las iglesias reformadas, que llegue mucha gente, pero pensemos, ¿estamos nosotros en las filas del ejército para combatir en esta dirección? Para hacer que esas personas que están sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, escuchen el evangelio, para que vengan a la iglesia, para que se expongan a las verdades del evangelio. ¿Estamos siendo intencionales? Hay otra historia de guerra, bien corta, la voy a hacer. Dicen que en 1942 los japoneses invadieron Singapur y allí estaba la colonia británica que tenía dominio, pero se rindieron. ¿Y por qué se rindieron? Dice que ellos pensaron que el ejército japonés era mucho mayor en poder y en recursos. Y no hicieron caso a lo que decía Churchill de resistir, de combatir, y depusieron las armas. Luego se dieron cuenta que los japoneses tenían tan solo alimento para 2 semanas más. Quiere decir que si hubieran perseverado en la guerra, se hubieran quedado sin comida y ellos podrían haber ganado. Esto puede también pasarnos a nosotros, hermanos, cuando vemos esta sociedad con estos muros de ateísmo tan grandes. Uno dice, ¿quién va a convencer a estos ateos de que Dios existe?
Cuando vemos la religión falsa con sus procesiones multitudinarias, es decir, ¿quién va a sacar a esta gente de esa ceguera espiritual adorando ídolos? Cuando vemos el ataque de la mundanalidad, los vicios, la gente sumida en esclavitudes y el materialismo, que muchas veces desanima cuando uno quiere entregar un tratado en la calle, la gente ni lo vuelve a ver. Podemos llegar a pensar de que el enemigo es más poderoso, de que estamos derrotados, de que ya no podemos hacer nada. Pero la palabra de Dios dice que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Y dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, porque Cristo es vencedor. Y en el paso del tiempo, el Señor sigue llamando a su pueblo, sigue llamando a sus ovejas. Y hay ovejas de Cristo a las cuales el Señor va a llamar. Porque si la última oveja de Cristo hubiese venido al Señor, entonces ya no habría nada más que esperar y el Señor vendría por su pueblo. Pero mientras el Señor no viene, hay un llamado y una urgencia para que como iglesia del Señor, como ejército de Cristo, pidamos denuedo y pidamos fervor para alcanzar a los perdidos. Si pudiéramos, hermanos, meditar en esto, reconocer esto, nuestras faltas a nivel personal y como iglesia, de que nos desenfocamos, de que ponemos énfasis a veces distorsionado, podríamos entonces conquistar más terreno para Cristo. Esto no se trata solo de una cuestión corporativa, se trata también de nuestra vida espiritual personal. Recordemos, hermanos, que hemos sido salvados para servir y en gran parte ese servicio implica el cumplir con la gran comisión. Un compromiso de corazón para que los perdidos vengan a Cristo. Nuestra oración, nuestra disposición a vivir vidas santas y ejemplares, pero también para hablar, para ganar a todos, a los niños, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres. Quizás Dios ponga en el corazón de algunos de ustedes querer participar de una manera más activa. Compártalo, hermano. Compártalo para que cobremos ánimo. Si usted evangeliza, si lo hace en su día a día, el miércoles en la reunión de oración, compártalo, hermanos, porque eso va a ser de ánimo para otro. Saber de que usted está llevando la palabra. Oremos por esas personas a las cuales les hemos predicado el evangelio o le vamos a predicar el evangelio. Haga su plan para predicar el evangelio a aquellos que usted conoce. Este es nuestro llamado y nuestro propósito. Es una guerra, es una batalla. Ustedes han visto el lenguaje bíblico que utiliza el apóstol Pablo. Hay muchas batallas en la vida cristiana, pero esta es una. Si nos quedamos congelados, si no avanzamos, corremos el riesgo también de ser derrotados. Que el Señor nos dé fortaleza y denuedo para seguir predicando la palabra. Oremos. Pedimos perdón, Señor, y pedimos que nos des denuedo, constancia, perseverancia, fervor para llevar las buenas nuevas a los perdidos. Que nos concedas oportunidades, pero también, Señor, que nos concedas valor para buscar esas oportunidades. Que nos dé, Señor, compromiso y convicción para enfocar nuestras fuerzas en la labor evangelística y pelear esta batalla.
Entendemos que algunos de alguna manera, otros de otras, pero que todos, Señor, podamos estar activamente involucrados en predicar el Evangelio, en invitar personas a la iglesia, en planear y planificar cómo podemos hacer para evangelizar y ganar a los que están aún sin Cristo. Suplicamos esto, Señor, trae gente a esta iglesia, añade a este pequeño rebaño muchas ovejas, y que todos, Señor, podamos crecer en esta área de nuestra vida personal y también como iglesia de Cristo. Oramos en el nombre de nuestro buen Salvador. Amén.